Ricardo nunca había imaginado que un simple encuentro cambiaría su vida para siempre. Cada mañana, se ponía su uniforme sencillo de chofer, disimulando el lujo que en realidad le pertenecía. Conducía autos caros y brillantes para su familia, pero nadie conocía la verdad detrás de su sonrisa tranquila. Era el heredero de una gran fortuna. Sin embargo, ese día algo diferente iba a suceder. Clara llegó puntual, como siempre, con su bata blanca y una sonrisa cálida, lista para cuidar a la madre de Ricardo, una mujer enferma que necesitaba atención constante. Al verla, Ricardo sintió una extraña mezcla de admiración y nerviosismo. Nunca antes había sentido que alguien pudiera hacerle latir el corazón con tanta fuerza. Los primeros días, Ricardo se limitó a observarla desde la distancia, asegurándose de no interrumpir su trabajo. Clara tenía una paciencia infinita, y hablaba con la señora con tanto cariño que parecía que iluminaba la habitación con su sola presencia. Cada palabra que ella decía hacía que Ricardo quisiera acercarse más, pero un miedo profundo lo detenía. Sabía que si Clara descubría quién era en realidad, podría alejarse para siempre. Por eso, decidió fingir. Se presentó como un chofer modesto, que solo hacía su trabajo y nada más. Ocultó sus lujos y su apellido, convencido de que así podría ganarse el cariño de Clara sin que el dinero fuera un obstáculo. La enfermera, por su parte, tampoco era fácil de conquistar. Había dedicado su vida a cuidar a otros y no quería que nadie se acercara por interés. Para ella, las apariencias no significaban nada. Lo que realmente importaba era el corazón de cada persona. Pero algo en Ricardo la intrigaba, una mezcla de bondad y tristeza que no lograba entender. Una tarde, mientras ayudaba a la madre de Ricardo a cambiarse de ropa, Clara notó que él estaba cerca, dispuesto a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Sus miradas se cruzaron por un instante y algo invisible los conectó. Ricardo sintió que ese pequeño gesto era el primer paso hacia algo mucho más grande. Pero el secreto pesaba. Cada noche, cuando el sol se ocultaba, Ricardo regresaba a su mansión, un mundo lleno de comodidades que no encajaban con la imagen que mostraba durante el día. Allí, entre paredes adornadas con pinturas y muebles lujosos, sentía la soledad que su doble vida le imponía. Clara nunca imaginó que aquel chofer amable que la ayudaba en la casa fuera en realidad un hombre con una vida completamente diferente. Sus sospechas aún no despertaban, pero el destino parecía preparado para ponerlos a prueba. Ricardo se repetía una y otra vez que debía ser paciente, que el amor verdadero no necesitaba riquezas ni apariencias. Sin embargo, la mentira comenzaba a dejar cicatrices invisibles en su alma. Cada vez que ella se acercaba, él sentía el temor de perderla si ella conocía la verdad. En una de esas tardes tranquilas, mientras Clara le contaba historias sobre su familia y sus sueños, Ricardo escuchaba atentamente, deseando abrir su corazón pero sin saber cómo. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la humildad que fingía y el de la riqueza que escondía. El reloj marcaba el tiempo, pero para ellos parecía detenerse cuando estaban juntos. Sin embargo, en el fondo de sus mentes, la pregunta persistía: ¿cuánto tiempo podría Ricardo mantener esta mentira? ¿Sería capaz Clara de amar a un hombre que le había ocultado la verdad? Mientras la tarde caía y las sombras se alargaban, una certeza crecía en Ricardo: debía luchar por ese amor, aunque eso significara arriesgarlo todo. Porque a veces, la vida te pone pruebas que solo el corazón puede superar. Y así, con esa esperanza silenciosa, terminó otro día en la vida de Ricardo y Clara, dos almas que se encontraban en medio de secretos y deseos, esperando que el destino escribiera el siguiente capítulo de su historia. Ricardo sabía que fingir era un riesgo, pero estaba dispuesto a correrlo. Cada vez que veía a Clara, sentía que su mentira crecía como una sombra que podía alcanzar y destruir todo lo que quería construir. ¿Cómo podría explicarle que, detrás de ese uniforme modesto,
había un hombre con una vida muy diferente. Clara, mientras tanto, seguía mostrando su dedicación a la madre de Ricardo con una paciencia admirable. Pero algo dentro de ella comenzaba a despertarse, una curiosidad sutil, una sospecha que no podía ignorar. ¿Por qué aquel joven chofer parecía saber más de lo que decía? ¿Por qué a veces sus gestos no coincidían con la imagen que mostraba? Una tarde, mientras ayudaba a la señora a acomodarse en su silla, Clara notó que Ricardo llevaba un reloj elegante que no parecía combinar con su trabajo. Lo miró de reojo, pero él disimuló rápido, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue un instante breve, pero suficiente para que una pregunta quedara grabada en su mente. Ricardo también sentía ese peso. Cada mentira se convertía en una barrera entre ellos, una distancia que amenazaba con separar lo que apenas empezaba a nacer. Sin embargo, su miedo más grande no era ser descubierto, sino perder la oportunidad de amar a Clara sinceramente. Aquella noche, sentado en la soledad de su habitación, Ricardo repasaba cada palabra, cada gesto. Se preguntaba cómo podía acercarse a ella sin que la mentira fuera un obstáculo. Quería que Clara lo conociera sin máscaras, pero sabía que el momento debía ser el correcto. Al día siguiente, decidió hacer algo diferente. Se acercó a Clara con una sinceridad que nunca antes había mostrado, y sin mencionar su riqueza, le habló de su vida real, de sus miedos y deseos. Quería que ella entendiera que, aunque fingía, su corazón era verdadero. Clara escuchó con atención, sorprendida por la confesión. No era común que alguien tan reservado se abriera de esa manera. Aún así, sus dudas seguían presentes. ¿Era posible que todo lo que había visto y sentido fuera una ilusión creada por una mentira? Los días siguientes se volvieron más complicados. Clara intentaba mantenerse profesional, pero la atracción hacia Ricardo era innegable. Él, por su parte, luchaba por mantener el equilibrio entre la verdad y la farsa. Sabía que debía ser cuidadoso, porque cualquier error podía romper la confianza. Un momento que marcó un antes y un después fue cuando Clara encontró, sin querer, una carta dirigida a Ricardo con un membrete elegante y un lenguaje formal. Su corazón se aceleró y su mente buscaba explicaciones. ¿Quién era realmente aquel hombre que había llegado a su vida como un simple chofer? Decidió no confrontarlo de inmediato. Quería entender por sí misma antes de hacer preguntas que pudieran alejarlo. Pero esa carta fue la primera grieta visible en la muralla de mentiras que Ricardo había construido. Ricardo, por su parte, sentía que la presión aumentaba cada día. No solo por mantener su secreto, sino por el creciente cariño que sentía por Clara. Ella representaba la esperanza de una vida diferente, una vida donde no tuviera que esconderse ni fingir. Una noche, mientras caminaba por el jardín de su mansión, se preguntaba si valía la pena seguir con aquella mentira. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y se preguntaba cómo reaccionaría Clara cuando ese día llegara. Sin embargo, a pesar de todo, Ricardo estaba decidido a luchar por ese amor, aunque significara enfrentar la incertidumbre y el dolor. Porque había comprendido algo importante. El amor verdadero no se construye sobre el dinero ni las apariencias, sino sobre la honestidad y el respeto. Clara, en cambio, seguía atrapada entre la admiración por aquel hombre humilde y la sospecha que crecía en su interior. Cada día era una batalla entre lo que sentía y lo que pensaba. Sabía que debía ser fuerte, pero también que el corazón no siempre obedece a la razón. Así, entre secretos y sentimientos encontrados, la historia de Ricardo y Clara continuaba. Dos almas que se buscaban en medio de mentiras y verdades a medias, intentando encontrar un camino que los uniera sin romper lo poco que ya habían construido. El destino, sin embargo, parecía tener sus propios planes, y la verdad estaba a punto de salir a la luz de una manera inesperada que cambiaría todo para siempre. Cada día que pasaba,
La conexión entre Ricardo y Clara se hacía más fuerte, pero también más complicada. Ricardo se esforzaba por mantener la mentira, mientras que Clara empezaba a notar detalles que no podía ignorar. Era como si entre ellos existiera un misterio silencioso, una verdad oculta que los acercaba, y al mismo tiempo, amenazaba con separarlos. Una mañana, Clara llegó temprano como siempre. Mientras revisaba los medicamentos de la señora, vio a Ricardo observándola desde la ventana del garaje. Él llevaba su uniforme habitual, pero sus ojos revelaban algo distinto, una mezcla de tristeza y esperanza que despertó una ola de preguntas en la mente de Clara. Durante el desayuno, la atmósfera estaba cargada de una tensión invisible. Ricardo intentaba mantener la calma, pero un pequeño gesto nervioso delató su inseguridad. Clara, con una mirada profunda, le preguntó sobre su familia, intentando descifrar ese enigma que él representaba. Ricardo respondió con vaguedades, temiendo que la verdad pudiera romper el delicado equilibrio que habían creado. Sin embargo, en ese momento, un ruido fuerte en la sala hizo que la madre de Ricardo se asustara y Clara se apresurara a atenderla. La urgencia del momento los unió, recordándoles que había cosas más importantes que secretos y dudas. Después de calmar a la señora, Clara y Ricardo se quedaron en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Él se acercó y, sin poder contener más su emoción, le confesó que cada día con ella era un regalo, pero que también temía perderla por culpa de sus mentiras. Clara, conmovida, le tomó la mano y le dijo que la verdad era importante, pero también lo era el corazón con el que se enfrentaban al día a día. Sin embargo, en su interior, la duda seguía creciendo, alimentada por pequeños detalles que no encajaban. Esa tarde, mientras organizaba unas cosas en la habitación de la madre de Ricardo, Clara encontró un pequeño sobre escondido entre los libros. Lo abrió con cuidado y vio que contenía fotos y documentos que revelaban una vida muy diferente a la que le había mostrado Ricardo. Su corazón se aceleró. La realidad comenzaba a golpear con fuerza y la pregunta que había evitado durante días finalmente tomó forma. ¿Quién era realmente ese hombre que había conquistado su confianza y sus sentimientos? Clara decidió no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, observó a Ricardo con nuevos ojos, tratando de entender sus razones y la verdad que él ocultaba. Quería creer que, a pesar de todo, lo que sentía era genuino. Ricardo, ajeno a que su secreto estaba a punto de ser descubierto, seguía luchando contra sus propios fantasmas. Cada noche se preguntaba si Clara podría perdonarlo algún día, si su amor sería lo suficientemente fuerte para superar la mentira que había construido. Los días siguientes estuvieron llenos de miradas silenciosas y palabras no dichas. Ambos sabían que el momento de la verdad se acercaba, y ninguno estaba seguro de estar preparado para enfrentarlo. Una tarde lluviosa, Clara decidió que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Se acercó a Ricardo y con la voz temblorosa pero firme, le pidió que le contara todo, sin esconder nada más. Ricardo la miró a los ojos y supo que había llegado la hora. Con voz baja pero clara, comenzó a revelar su historia, su verdadera identidad, la fortuna que heredaba, y el miedo que lo llevó a fingir ser alguien que no era. Clara escuchó atentamente, con el corazón dividido entre la sorpresa y el dolor. Era difícil aceptar que había estado amando a una persona que le había mentido, pero también sabía que detrás de esas mentiras había un hombre sincero y vulnerable. El silencio que siguió fue pesado, lleno de preguntas sin respuesta y emociones a flor de piel. Ambos sabían que su relación nunca sería igual, pero también entendían que ese momento era el inicio de una nueva etapa. Ricardo y Clara se miraron a los ojos, conscientes de que tenían que decidir si su amor era lo suficientemente fuerte para superar las barreras del orgullo y el engaño. Mientras la lluvia caía afuera, ellos comenzaron a construir, con palabras sinceras y corazones abiertos,
un camino hacia la confianza y el perdón. Y así, en medio de dudas y esperanzas, continuaba la historia de dos almas que buscaban amarse sin máscaras, enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. Ricardo despertó con una mezcla de emociones que no podía controlar. La confesión de anoche aún resonaba en su mente, pero también sentía una esperanza nueva, tímida, que lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que Clara estaba herida, pero también que él tenía que demostrarle que su amor era sincero, sin importar el pasado ni las mentiras. Desde esa mañana, decidió cambiar su actitud. Ya no fingiría ser alguien que no era. Se presentó ante Clara con la verdad desnuda, sin máscaras ni secretos. Pero también comprendió que la confianza se gana con acciones, no solo con palabras. Por eso, comenzó a mostrar su cariño en pequeños gestos, atentos y sinceros, que poco a poco fueron rompiendo la barrera entre ellos. Clara, aunque todavía desconfiada, empezó a ver en Ricardo a un hombre diferente. Ya no era solo el chofer humilde, ni el millonario oculto, era un hombre vulnerable, dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Sin embargo, la sombra de la mentira aún pesaba en el aire, y ambos sabían que el camino no sería fácil. Mientras tanto, la señora, la madre de Ricardo, notaba un cambio en la atmósfera de la casa. Se sentía más tranquila cuando Clara y Ricardo estaban juntos, como si una energía nueva estuviera transformando el ambiente. La salud de la señora también mejoraba poco a poco, y todos atribuían esa mejoría al cariño que Clara le brindaba. Pero no todo era calma. Un día, un conocido de la familia visitó la mansión, y sin querer, puso en evidencia la verdadera identidad de Ricardo delante de Clara. Fue un momento incómodo y lleno de tensión. Clara sintió que volvía a caer en un torbellino de dudas y sentimientos encontrados. Ricardo, consciente del daño que estas revelaciones podían causar, tomó la decisión de ser completamente transparente. Habló con Clara largamente, respondiendo a todas sus preguntas con sinceridad y paciencia. Ella, a su vez, escuchaba con atención, intentando entender al hombre que tenía frente a ella. Los días pasaron y, poco a poco, Clara empezó a aceptar que el amor verdadero no siempre es perfecto, que las personas cometen errores y que lo importante es la voluntad de ser honestos y luchar por lo que realmente importa. Un atardecer, mientras caminaban por el jardín, Clara le confesó a Ricardo que todavía tenía miedo, pero que estaba dispuesta a intentarlo, a construir algo real a pesar de todo. Ricardo sintió que ese era el momento más importante de su vida, y prometió que nunca más la engañaría. Con el tiempo, la relación se fortaleció. Aprendieron a comunicarse, a perdonar y a valorar cada instante juntos. La mentira inicial quedó atrás, convertida en una lección que los unió más fuerte. La historia de Ricardo y Clara se convirtió en un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, y que la sinceridad y el respeto son la base para superar cualquier obstáculo. Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas de la mansión, ellos seguían caminando juntos, sin secretos, construyendo un futuro lleno de esperanza y amor genuino. Y así, la vida les mostró que a veces hay que perderse en la mentira para poder encontrarse en la verdad. La rutina en la mansión comenzó a cambiar para Ricardo y Clara. Aunque la verdad había salido a la luz, aún quedaban heridas por sanar. Cada día era una batalla entre el deseo de confiar plenamente y el miedo a volver a ser lastimada. Clara se esforzaba por creer en Ricardo, pero las dudas seguían acechando su corazón. Ricardo, consciente de ello, no cesaba en demostrarle con hechos que su amor era real y que jamás la volvería a engañar. Le preparaba pequeñas sorpresas, la acompañaba en cada cuidado a su madre y se esforzaba por ser ese hombre honesto que Clara merecía. Sin embargo, el peso de su pasado seguía presente, como una sombra que a veces oscurecía sus momentos juntos. Una tarde, mientras Clara organizaba la sala,
encontró una carta olvidada en uno de los cajones del despacho de Ricardo. Al abrirla, leyó unas palabras que le helaron la sangre. La carta era de un antiguo socio de negocios, con amenazas veladas y advertencias que ponían en riesgo la tranquilidad de la familia. Clara comprendió que el pasado de Ricardo era más complicado de lo que parecía y que no solo su mentira había sido un obstáculo para ellos, sino también enemigos invisibles. Con el corazón acelerado, decidió contarle a Ricardo lo que había descubierto. Él, al enterarse, mostró una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que ese problema podía poner en peligro no solo su relación, sino también la seguridad de su madre y de Clara. Sin dudarlo, prometió protegerlos a toda costa, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Ricardo comenzó a recibir llamadas misteriosas y notas anónimas que lo amenazaban, intentando desestabilizarlo. Clara, aunque preocupada, decidió apoyarlo sin reservas. Su vínculo se fortalecía en medio de la tormenta, demostrando que el amor puede ser un refugio ante la adversidad. Pero el peligro era real. Una noche, alguien intentó entrar en la mansión. Ricardo y Clara, alertados por el ruido, se encontraron cara a cara con un desconocido que buscaba información comprometedora. Fue un momento de miedo y adrenalina que los unió aún más. Ricardo logró impedir que el intruso causara daño, pero la sensación de vulnerabilidad quedó grabada en sus corazones. Después de esa noche, ambos entendieron que su amor ya no solo era un refugio, sino una fortaleza. Decidieron enfrentar juntos todos los obstáculos, sin importar cuán grandes fueran. Clara dejó atrás sus dudas y abrazó la realidad de amar a un hombre con un pasado complicado, pero con un presente lleno de compromiso y sinceridad. Ricardo, por su parte, aprendió que no podía proteger a Clara solo con dinero o poder. Necesitaba confiar en ella, abrir su corazón y compartir sus miedos y esperanzas. Esa sinceridad fue la base para construir un futuro juntos, más fuerte que cualquier amenaza externa. La señora, al ver el amor y la determinación de ambos, mejoró notablemente en su salud. Su sonrisa se convirtió en el reflejo de la paz que comenzaba a reinar en aquella casa. La presencia de Clara y el apoyo incondicional de Ricardo eran el remedio más poderoso. Con cada día que pasaba, Ricardo y Clara reafirmaban su compromiso. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, sin mentiras ni secretos. Porque habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero sí sincero y valiente. Y así, en medio de desafíos y momentos de felicidad, la historia de Ricardo y Clara continuaba, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando hay voluntad y amor de por medio. Después de aquella noche tensa en la que la seguridad de la mansión había sido vulnerada, Ricardo y Clara sabían que no podían bajar la guardia. Sin embargo, también comprendieron que debían seguir adelante con sus vidas, sin dejar que el miedo los paralizara. Pero la amenaza invisible seguía ahí, como una sombra que acechaba en silencio. Ricardo comenzó a tomar medidas para proteger a su familia y a Clara. Contrató seguridad adicional y revisó cada rincón de la propiedad, pero sabía que la verdadera batalla no se ganaba solo con fuerza, sino con inteligencia y prudencia. Clara, por su parte, se convirtió en su apoyo incondicional, fortaleciendo su espíritu con su presencia y cariño. Una tarde, mientras conversaban en el jardín, Clara notó que Ricardo estaba más pensativo que de costumbre. Le confesó que sentía el peso de las responsabilidades, y que a veces el deseo de vivir una vida tranquila se veía opacado por los problemas que llegaban sin aviso. Clara lo abrazó con ternura y le recordó que juntos podían superar cualquier dificultad. Pero el destino tenía preparadas más pruebas para ellos. Un día, Clara recibió una llamada inesperada. Era una mujer que afirmaba conocer secretos del pasado de Ricardo,
y que estaba dispuesta a revelarlos si no recibía una suma de dinero considerable. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos guardaba Ricardo que aún no conocía? Sin perder tiempo, Clara contó todo a Ricardo. Él escuchó con atención y, sin mostrar miedo, decidió enfrentar la amenaza de frente. Sabía que su pasado guardaba errores y decisiones difíciles, pero también sabía que no permitiría que esos fantasmas destruyeran la vida que estaba construyendo con Clara. Juntos planearon cómo manejar la situación. Ricardo habló con sus abogados y preparó las defensas legales necesarias, mientras Clara se mantuvo firme a su lado, apoyándolo en cada paso. La tensión aumentaba, pero también lo hacía la certeza de que su amor podía resistir cualquier tormenta. Durante esos días, Clara comenzó a ver a Ricardo no solo como el hombre fuerte y decidido, sino como alguien vulnerable que luchaba contra sus propios demonios. Esa vulnerabilidad los unió aún más, haciendo que su relación se fortaleciera en medio del caos. Una noche, mientras conversaban bajo las estrellas, Ricardo le confesó a Clara que nunca había imaginado encontrar un amor tan puro en medio de tantas dificultades. Le agradeció por no rendirse, por creer en él cuando él mismo dudaba de sí mismo. Clara, emocionada, le prometió que estaría siempre a su lado, sin importar lo que el futuro les trajera. Pero la amenaza no desapareció. La mujer insistía en sus demandas, y la presión comenzó a afectar a ambos. Ricardo, preocupado por la seguridad de Clara y su madre, decidió tomar una decisión arriesgada: confrontar directamente a la mujer para poner fin a ese juego peligroso. Con la ayuda de la policía y su equipo legal, Ricardo organizó una reunión secreta. El encuentro fue tenso, lleno de amenazas y reproches, pero también de valentía y determinación. Ricardo dejó claro que no permitiría que su pasado volviera a poner en peligro a quienes amaba. Después de esa confrontación, la mujer desapareció, y la calma volvió lentamente a la mansión. Clara y Ricardo respiraron aliviados, conscientes de que habían superado una prueba más, pero también conscientes de que la vida siempre podría traer nuevos desafíos. Sin embargo, esa experiencia los hizo más fuertes y más unidos. Aprendieron que el amor verdadero no es solo compartir momentos felices, sino también enfrentar juntos las tempestades que la vida impone. En medio de esa calma recuperada, Clara y Ricardo comenzaron a planear un futuro juntos. Soñaban con días llenos de paz, con risas compartidas y con la esperanza de que, a pesar de todo, su historia de amor siguiera creciendo sin secretos ni miedos. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en un mañana mejor, Ricardo y Clara continuaron escribiendo su historia, demostrando que el amor puede vencer cualquier adversidad cuando está basado en la confianza y la entrega sincera. La vida parecía tomar un rumbo más tranquilo para Ricardo y Clara. Sin embargo, el pasado no se olvida tan fácilmente, y justo cuando ellos comenzaban a imaginar un futuro juntos, una noticia inesperada sacudió todo lo que habían construido. Un día, Clara recibió un mensaje anónimo que decía: «No todo está resuelto. Ten cuidado con en quién confías». La alerta encendió todas las alarmas en su mente. ¿Quién podía querer hacerles daño todavía? ¿Había alguien más involucrado en el oscuro pasado de Ricardo? Ricardo también recibió noticias inquietantes. Un viejo rival de negocios, a quien creía desaparecido, había regresado para vengarse. Esta persona no solo estaba dispuesta a recuperar lo que perdió, sino que quería destruir todo lo que Ricardo amaba, incluyendo a Clara y a su madre. El miedo regresó, pero esta vez, Ricardo estaba más preparado. Con la ayuda de la policía y sus abogados, comenzó a investigar y a armar un plan para proteger a su familia. Pero la tensión crecía día a día, y Clara notaba cómo la ansiedad empezaba a afectar la salud de la señora, quien ya no tenía la fortaleza de antes. Un atardecer, mientras Clara cuidaba a la señora en el jardín,
recibió una llamada de Ricardo. Su voz sonaba urgente y preocupada. Tenemos que hablar cara a cara. Hay cosas que debes saber, y no podemos esperar más. Clara sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que ese momento podría cambiar todo. Cuando se encontraron en la biblioteca, Ricardo le reveló detalles que nunca antes había compartido. Le habló del enemigo que había en las sombras, alguien que no dudaba en usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Clara escuchaba atentamente, cada palabra aumentando la sensación de peligro que los rodeaba. Decidieron no esconderse ni dejarse intimidar. Juntos planearon cómo enfrentar la amenaza, fortaleciendo su vínculo y su confianza mutua. Ricardo le aseguró a Clara que, pase lo que pase, siempre estaría a su lado y que su amor sería su escudo. Pero la realidad los golpeó cuando una noche escucharon ruidos extraños cerca de la mansión. Al investigar, descubrieron que alguien había intentado entrar de nuevo. Esta vez, la amenaza era más directa y peligrosa. Clara sintió un miedo profundo, pero también una determinación que no sabía que tenía. A partir de ese momento, no solo Ricardo, sino también Clara se involucró activamente en la protección de su hogar y su familia. Aprendió a manejar la tensión, a estar alerta y a confiar en su intuición. Cada día era una prueba, pero también una oportunidad para demostrar que juntos eran invencibles. La señora, aunque debilitada, sonreía al ver esa fuerza en ambos. Su salud mejoraba un poco, como si el amor y la unidad familiar fueran el mejor remedio para su fragilidad. Clara y Ricardo sentían que, a pesar de las dificultades, podían construir un refugio seguro para ella. Mientras tanto, el enemigo se volvía más audaz, enviando mensajes y haciendo amenazas cada vez más directas. Pero Ricardo y Clara no se rendían. Sabían que debían luchar con inteligencia y valentía, sin permitir que el miedo los dominara. En medio de ese torbellino, surgió un momento inesperado de ternura y esperanza. Ricardo le propuso a Clara que, a pesar de todo, celebraran su amor con una pequeña ceremonia íntima. No importaba lo que viniera, querían sellar su compromiso y recordarse a sí mismos que, juntos, podían superar cualquier tormenta. Clara aceptó con lágrimas en los ojos, sintiendo que ese gesto era un faro de luz en medio de la oscuridad. Prepararon esa ceremonia con cuidado, rodeados solo de quienes realmente los amaban y apoyaban. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Ricardo y Clara prometieron nunca separarse, sin importar los obstáculos. Fue un momento lleno de emoción, que reforzó su vínculo y les dio la fuerza para seguir adelante. Y así, con el corazón lleno de amor y la mirada fija en el futuro, continuaron su lucha, sabiendo que su historia no terminaría hasta que ambos decidieran escribir el último capítulo. La noche de la ceremonia íntima llegó, y la mansión se iluminó con una calidez que nadie había sentido antes. Ricardo y Clara, rodeados por la luz tenue de las velas y el murmullo suave del viento, sellaron su promesa de amor eterno. Cada palabra, cada mirada, estaba cargada de sinceridad y de la convicción profunda de que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. Pero el destino, como siempre, guardaba una última sorpresa. Justo cuando creían que podían respirar tranquilos, un llamado inesperado rompió la paz. Era un mensaje cifrado que anunciaba la llegada definitiva de quien había estado acechando en las sombras, dispuesto a acabar con todo lo que Ricardo y Clara habían construido. El enemigo, más peligroso y determinado que nunca, estaba a punto de hacer su movimiento final. La tensión aumentó. Ricardo, sin perder un instante, organizó un plan con las autoridades y su equipo para proteger a su familia y a la señora. Clara, a pesar del miedo que sentía, mostró una valentía que sorprendió a todos. Juntos prepararon cada detalle, conscientes de que aquella noche podría marcar un antes y un después en sus vidas.
Cuando la amenaza se hizo presente, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada sonido podía ser una señal de peligro. Ricardo y Clara, unidos más que nunca, lucharon no solo por su amor, sino por la tranquilidad y la felicidad que tanto habían anhelado. La confrontación fue intensa, llena de momentos de incertidumbre y coraje. Pero la fuerza del amor y la verdad prevalecieron. El enemigo fue detenido y llevado ante la justicia, y la calma volvió a reinar en la mansión. Tras aquella noche, Ricardo y Clara comprendieron que las pruebas que habían superado los habían transformado. Habían aprendido que la sinceridad y la confianza eran las piedras angulares de su relación, y que juntos podían construir un futuro sólido, libre de mentiras y temores. La salud de la señora mejoró significativamente, y su sonrisa se volvió el símbolo de la paz recuperada. Ricardo y Clara continuaron cuidándola con dedicación, mientras también se dedicaban a construir su vida en común, sin secretos y con un amor que había resistido las tormentas más fuertes. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede surgir de las circunstancias más inesperadas, y de cómo la honestidad y el compromiso son capaces de superar cualquier obstáculo. En el silencio de la noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín, Ricardo y Clara sabían que su camino no sería siempre fácil, pero que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Su amor era ahora una promesa eterna, una luz que jamás se apagaría. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada fija en un futuro brillante, escribieron el último capítulo de una historia que comenzó con mentiras, pero que terminó con la verdad más pura, el amor sincero, valiente y verdadero.